Hola. Venga. Ok, aquí tenemos el siguiente taller de consolidación de datos, la práctica número 2, que dice consolidar con tabla dinámica. Tenemos dos hojas, enero, que tiene los campos de fecha, categoría, cliente, tratamiento, especificista, precio, descuento y total cobrado, igual que febrero. Yo quiero realizar una consolidación utilizando tabla dinámica. Fíjense que le estoy diciendo utilizando tabla dinámica, no el asistente para tablas dinámicas, sino que quiero realizar Profesor, una no está consolidación. compartiendo pantalla. No estamos viendo la pantalla. Voy. Listo. Como les decía, tengo este Ahora taller, sí. esta práctica número 2 que dice consolidar con tabla dinámica. Consolidar con tabla dinámica. Quiero que realicen la consolidación, pero con tabla dinámica, no con el asistente para tabla dinámica, sino con tabla dinámica. Las dos hojas tienen la misma estructura. Yo quiero una consolidación que me muestre el total cobrado, el gran total cobrado, porque sería el gran total cobrado, ya que estaríamos sumando el total cobrado de la hoja de enero con el total cobrado de la hoja de febrero. Pero quiero ese gran total cobrado por esteticista, por esteticista. A ver, una persona voluntaria. Una consolidación que me muestre el gran total cobrado por esteticista en las dos hojas, entre las hojas de enero y febrero. Una persona voluntaria que quiera desarrollarlo. Tendríamos que realizar primero la tabla dinámica, profesor. Correcto. Entonces, para efectos de lo que es la prueba parcial, yo les especifico. Yo quiero que me consoliden, pero utilizando tabla dinámica. O yo quiero que me consoliden utilizando el asistente para tablas dinámicas. ¿Ah? Entonces, inicie, pues. Ahora sí. Yo pondría esteticista. Disculpe, Primero tiene que... dentro de la tabla dinámica me voy a insertar y le doy a tabla dinámica. La puse en J2 de la misma página. Cuando ya abre los campos de tabla dinámica, pondría esteticista en fila y total cobrado en valores. Podemos hacer los cambios aquí de una vez para que no se nos pase por colocar aquí esteticista. Ya, ¿qué más? Realizaría la misma acción en la hoja de febrero. Febrero, insertar tabla dinámica, hoja de cálculo existente, aquí, aceptar. Entonces aquí voy a desplazar esteticista a fila nuevamente y total cobrado a su matriz de valores. Cambio aquí la etiqueta de fila por esteticista. Ya, ¿ahora qué hago? La consolidación sería vinculada, profesor. Vamos a hacerla vinculada, ¿ves? Vamos a hacerla vinculada. Ok, después de febrero anexamos una hoja nueva. Ajá. Correcto. Y nos vamos a datos, consolidar. En la referencia elegimos los datos tanto de enero como de febrero.
enero, pero haciendo la aclaración de que solamente vamos a tomar el total cobrado por cada esteticista en enero, no el total general que tenemos ahí abajo, solamente el total cobrado por cada una de ellas. Y agregar, borramos. Y hacemos lo mismo con febrero. Llegamos hasta aquí. Empezamos, agregamos y borramos. Superior y la izquierda y crear vínculos con los datos de origen. Se activan las 3 casillas. Listo. Aquí tenemos, pues. Tenemos que ajustar nada más las columnas. Vamos a maximizar esto para que lo vean, lo visualicen bien. Aquí en esta columna B por lo general aparece el origen de los datos que nos aparecen en la columna C. En este caso, si yo expando aquí el esquema, a la izquierda en las filas tenemos en primera instancia que el total cobrado por Ana viene siendo un gran total de 18.826. Y así cada uno de los otros, porque voy expandiendo, se va mostrando toda esa información de los totales entre la hoja de enero y febrero de cada uno de, de las esteticistas. Ana, Camila, María, Rafaela y demás. Y ahí está la fórmula aquí en nuestra consolidación vincular. Y ya la única diferencia es que si lo hubiéramos hecho sin vínculo es que no nos aparecen las fórmulas, es más, nos aparecen solamente estos totales, más no las fórmulas. ¿Preguntas? Sencillito el desarrollo. Bueno, vamos entonces a cerrar aquí. Nos dirigimos ahora. Y ahí en ese problema yo le puedo solicitar que usted diseñe un gráfico dinámico y que usted coloque una segmentación también. Todo eso porque ya es un material que usted ha dado, ¿sí? Ha trabajado. Vámonos entonces a la práctica número 3. Consolidación entre hojas. Vamos a ver esta práctica número 3. Aquí tenemos consolidar datos en Excel y sector A, B y C. Queremos un consolidado aquí. Queremos aquí. Y de esto vamos a eliminarlo, que parece que ya lo habían resuelto. Igual acá. Para ver, esta información está como duplicada. No. Febrero, marzo, abril, mayo. Este es mayo, marzo, febrero, abril. Es como está en desorden. Ok, aquí entonces, a ver, otra persona. Consolidemos aquí el acumulado del sector A, B y C. Realicemos una consolidación sin vínculo aquí donde dice acumulado para los sectores A, B y C. A ver, otra persona. A ver qué nos dice Boris. Sí, profe. Me colocaría debajo de acumulado. Correcto. Me iría a la pestaña de datos. Consolidar. Y Ajá. bueno, ya apretaría la flecha de referencia y subrayaría cada sector. Cada sector. Sería que así. Sí. Le doy a Agrego. agregar. Y El límite. borro la referencia.
Lo mismo hago con el sector B. ¿Sí? Agregar y borro la referencia. Nuevamente, ¿sí? Agregar y borro. Y activamos fila superior, columna izquierda y aceptar. Y aquí tenemos entonces el consolidado de esos tres sectores. Tenemos aquí, lo tenemos. ¿Ya? Tenemos el sector B, no tenía enero, no tenía febrero, tenía marzo, abril sí. Así que aquí observando el de abril, debería de ser 230 más 220, que sería 450. ¿No? Para abril, quizás 450. Ahí estamos observando, no hay ninguna fórmula porque la consolidación vinculada, sin vínculo es así, trabaja de esa manera. Y acá sería la consolidación vinculada, que sería el mismo procedimiento, colocarnos aquí, nos vamos a consolidar, aquí está todo, te parece grabado así, es que no guardo los cambios, pero ahí debe ser que se me pasó. Seleccionamos, paso, agrego, borro, nuevamente, selecciono, paso, agrego, borro, voy entonces al sector C, agrego, borro, crear vínculos, etc. Miren lo que sucede. En este caso, no se puede crear vínculos a una consolidación, a una hoja de consolidación. ¿Por qué sale esto? Profesor, pienso que primero había que ordenarlo por alfabético, ¿no? No. No. ¿Por qué? A ver quién me dice. La vinculación tiene que ser entre diferentes hojas. Acuérdense que ayer trabajamos en base a unos mismos datos, la consolidación sin vínculo y la consolidación vinculada, que era el caso del norte, la región norte, central y sur. Pero todos los datos estaban aquí así. Una sola vez, estaban en hojas aparte. En hojas aparte. Y yo, en la hoja resultante, en una tercera hoja, yo creo que eran 4 hojas, 3 de los sectores y una hoja donde iba la consolidación, pero iban los dos tipos de consolidación, vinculada y no vinculada. Pero aquí usted realizó una consolidación que fue sin vínculos. No podemos establecer otra consolidación aquí mismo. No podemos utilizar otra consolidación aquí mismo en esta hoja donde hemos consolidado. Es muy diferente. Los datos están ahí consolidados ahí mismo. Al caso de ayer. El caso de ayer estos datos estaban en hojas aparte. Y yo realizaba la consolidación en una hoja nueva. Sí, realizaba la de sin vínculo y realizaba la de con vínculo. No sucedía absolutamente nada, porque los datos estaban en hojas aparte, pero aquí los datos están aquí mismo. Y ya existe una consolidación aquí. Esta misma hoja que ya está consolidada, eso. Por ese motivo es que no permite consolidar estos datos aquí mismo. Entonces, esa es una de las desventajas de
de la herramienta. No podemos trabajar dos consolidaciones ahí mismo, en donde están las hojas origen que se van a utilizar para consolidar. Así que tenemos que tener clarito eso. Ahí, si nosotros utilizamos la otra consolidación, es lo mismo que estábamos haciendo aquí arriba, porque ya aquí consolidamos. Entonces tendríamos que tomar esa información que está aquí y consolidarlo en una hoja aparte. En una hoja aparte donde va a haber este acumulado. Ahí sí lo podríamos hacer. De que en hoja 1 aparezca este acumulado y yo utilice entonces esta información y la consolide ahí. ¿Sí? Pues vamos a cerrar aquí. Consolidación. Yo tengo aquí lo siguiente. Tengo estos dos libros. No recuerdo si los subí. Ventas de julio, ventas de junio. Creo que no subí eso porque eso eran libros independientes. Déjenme abrir acá. Bueno, aquí tengo una carpeta que dice consolidar desde varios libros. Consolidar desde varios libros. Y aquí tenemos 5 libros. Chiclayo, Lima, Piura, Tacna, Trujillo. Vamos a abrir los 5 libros. Voy a seleccionarlos. Y los voy a seleccionar. Los voy a abrir. Ya abrí los 5 libros. Está Trujillo. Ya Trujillo, Chiclayo, Tacna, Piura, Lima y Piura. Ajá. Entonces quiero realizar la consolidación entre libros. Bueno, yo tendría que abrir un libro nuevo. Es el mismo procedimiento, un libro nuevo. Y aquí en este libro nuevo, yo realizo la consolidación sin vínculo o con vínculo. Entonces voy a datos, consolidar, referencia, voy a dejarlo así en suma. La referencia vengo aquí, me voy al libro de Chiclayo, selecciono la información, regreso, agrego, borro la referencia. Voy nuevamente, ahora voy al libro de Tacna, selecciono la información, regreso, agrego y borro el área de referencia. Nuevamente hago clic y en este caso voy al libro de Piura, selecciono, regreso, agrego, borro, referencia nuevamente, Lima, regreso, agrego, borro, Trujillo, mismo procedimiento para todos, agrego, borro, y el último es, ya yo creo que incluí todo, ¿ah? Sí, ya todo. Ahí está, son
1, 2, 3, 4, 5 libros. Sí, ya están los 5 libros. Entonces ahora voy a hacer una consolidación con vínculo. Activo las casillas, fila superior, columna izquierda y crear vínculos con los datos de origen. Aceptar. Entonces aquí tengo mi consolidación final, la tengo aquí. Consolidación vinculada, donde se ha extraído la información de cada libro y se ha colocado aquí. ¿Está? Y aquí al lado del nombre de cada libro, está la referencia a la celda de la cual está trayendo el dato. Es el mismo procedimiento, el mismo. ¿Se están dando cuenta? El mismo procedimiento. Lo único que ustedes lo que demora es en la selección. En la selección del, de cada rango de las hojas. Preguntas. ¿Preguntas, muchachos? Todo claro, profesor. Todo claro. Es el mismo procedimiento. Nada más lo que tienen que tener en cuenta es cuando yo le digo, quiero que consoliden utilizando el asistente para tabla dinámica. Quiero que consoliden las hojas, realicen una consolidación vinculada y no vinculada con los datos que aparecen en hoja 1 y hoja 2. En una tercera hoja quiero la consolidación vinculada y no vinculada, que se puede hacer, que fue lo que hicimos en el video. Entonces, vamos a ver el tercer método de consolidación, que este sí tenemos que ponerle un poquito de atención. Vamos a consolidar utilizando la herramienta de Microsoft Query, un programa. Microsoft Query es un programa. Y ese programa aparece desde la versión 2007 en Excel. Déjenme ver aquí, porque yo tengo la versión 365. Déjenme ver dónde es que yo encontré. Aquí en la versión, en la versión 365, el Microsoft Query no aparece de esa manera. Déjenme ver dónde es que. Yo creo que tengo que habilitarlo. Déjenme verificar.
Aquellos que tienen Excel, la versión, versión inferior, lo más probable que aquí, en donde dice obtener datos, yo no sé si alguno tiene acceso ahora mismo a la computador, aquí en datos, en la pestaña datos, en el primer grupo que dice obtener y transformar datos, hay un comando que dice obtener datos. Y de ahí de obtener datos se tiene que ubicar en de otras fuentes. Y de otras fuentes tienen que aparecerle la opción que dice desde Microsoft Query. Microsoft Query. Pero en la versión mía de 365 yo la había encontrado, pero no sé qué se me ha hecho ahora, para tener acceso a ese programa. Porque ese es un programa incluido en Excel que nos permite importar datos externos a nuestra hoja de cálculo. Y esto nos evitará ingresar manualmente los datos provenientes de fuentes de datos externos, ya sean bases de datos corporativas o archivos de texto o de Excel. Entonces, eso se encuentra dentro del comando obtener datos y de otras fuentes, pero no recuerdo dónde fue que yo encontré el mío que activa el Microsoft Query. Recuerdo. ¿Ustedes alguno tiene ahí donde cuando se colocan de otras fuentes le aparece Microsoft Query? Lo más probable es que sí. No, profesor, estoy igual como usted, no me aparece. No. Yo estoy tratando de abrir mi laptop para ver. Ahora le digo. Sí, porque no encuentro la opción aquí. Porque aquí hay un editor de Power Query, pero ese no es. Pues vamos a ver acá configuración. Tampoco. PowerPoint, archivo, un libro de Excel, texto. Profe, una consulta Dígame. de lo que anteriormente estaba explicando de la consolidación mediante libros. Para hacer esa consolidación, obtener los datos de los libros hay que tenerlos abiertos o eso no Sí, importa. sí, tiene que tenerlos abiertos porque entonces, porque tú con el botón de referencia puedes irte, si tú observas en la ventana de consolidar, aquí, en referencia, al lado de la flechita de referencia, está examinar. Y en examinar tú puedes buscar la ruta. Hazlo bueno, ustedes no tienen esos libros, yo no se los subí. Pero haz la prueba con dos Libros que tenga guardados. que tengas guardado, haz y él como que no, después no, como que no encuentra la ubicación exacta, porque están cerrados. Pero hazlo, hazlo para que vea lo que sucede. Ok. Listo, gracias, profesor. Ok. Y la consulta, ¿no? De otra fuente. Yo sé que era aquí. La web, no. Una fuente que tenía otro nombre. Una fuente de Bueno, profesor, yo busqué y dice que el Excel 365 movió Microsoft Query al grupo de menús asistentes, que vaya a archivo, opciones, datos, archivos, sí. datos y habilitar en la Dijo que hay que sección activarlo. Hay que activarlo. Hay que activarlo. Aquí. Desde yo llegué Microsoft hasta Query, heredado. Mostrar los asistentes para importación de datos heredados. Desde Microsoft Query. hasta ahí llegué. Hay que activar. Pero ese es con el 365. Ya le digo, con el 219, con la versión de 2019, sí está. Apenas tú te colocas a obtener datos. Voy a activar este aquí.
Microsoft Query, aceptar. Por eso que la opción, el menú archivo, la pestaña archivo es muy importante, porque con opciones se configuran muchas cosas que vamos a ver también más adelante, como es el solver, para ver si nos alcanza el tiempo de ver el solver, que ese también hay que activarlo porque eso no aparece en Excel. Y ese es otro complemento de Excel. En el análisis de problemas, por ejemplo, de la administración de un negocio. Ahora, aquí a los demás que no tienen 365 y tienen una versión inferior, les debe aparecer aquí de otra fuente, y aquí en la se abre el submenú, debe aparecerle Microsoft Query. Ahora, ya vamos a ver si ahora aparece. Aparece donde dice asistentes heredados, profesor. Asistentes heredados, aquí. Esta es la opción. Vamos a ver. Esa misma es. Perfecto, gracias. ¿Está viendo? Investigar. Eso es importante, la investigación. Bueno, vamos a ver cómo consolidamos utilizando el programa de Microsoft Query. Pero antes voy a subirle estos libros que están aquí. No sé si la compañera hizo el ejercicio con dos libros cualquiera para consolidar, la que me estaba preguntando. No, profe, cuando llego a la casa lo hago porque ya. voy en el camino y estoy escuchando la clase, pero no tengo para entrar al Excel, al Listo, programa. listo. Bueno, voy a subirles aquí los libros esos que tenemos para que lo practiquen. Consolidación, editar. Voy a ponerse la hoja. Aquí. Consolidación entre libros. Voy a subir los archivos. Profesor, ¿dónde es que se busca el Microsoft Word? ¿Ese que dijo? Ya le digo. Ok, miren que le estoy subiendo un taller que dice consolidación entre libros, le estoy subiendo los 5 archivos que están independientes para que ustedes realicen el procedimiento con ellos abiertos y con ellos cerrados, pero con ellos cerrados tiene que ser un poquito más largo el proceso dependiendo dónde lo tenga guardado. Así que, por ejemplo, yo les recomendaría que si ustedes quieren hacer ese ejercicio de que si la consolidación se realiza, aunque los libros no estén abiertos, colóquenlo en el directorio raíz. ¿A qué me refiero con el directorio raíz? Si es en una memoria USB, que sea ahí mismo. O sea, hablo de que aquí USB, la unidad D, y estén aquí mismo. Que no estén dentro de carpetas y subcarpetas que usted tenga que buscar la ruta donde se encuentran esos archivos, sino que estén aquí en el directorio raíz de su memoria USB o en el disco local, aquí, que estén aquí. Que a ustedes sea fácil buscarlos para agregarlos allá. Con ellos cerrados, para que haga el intento, para que vea el mensaje que le va a enviar la herramienta. Bueno, entonces, lo que decía del procedimiento para activar el Microsoft Query, aquí en Excel, se va a archivo, Digna. ¿Me escucha? Sí, le estoy escuchando. Se va a archivo, pero primero usted verificó que en obtener datos de otras fuentes, aquí en este submenú que se abre,
no le aparece Microsoft Query. Microsoft Query, se Bueno, lo voy lo a que, anotar aquí. lo que pasa es Primero que tiene que verificar esto. No, sí, primero tiene que profe, verificar si lo tiene o no lo es tiene. que mi laptop está lentísima. Todavía está tratando de abrir el datos. Ya. Aquí Es que la está, tengo que, Microsoft Query. creo que Microsoft tiene Query. virus. Mm. Tengo que llevarla a limpiar. Yo le Bueno, aviso si lo encuentro. yo cambié mi equipo. Miren, mi equipo estoy asombrado Fosforito. sí. Está Pero es que fosforito. ya el equipo que yo tenía anterior era una de computadoras de escritorio. Las computadoras de escritorio tienen una gran ventaja sobre las laptops. Las laptops, ellas, a veces la persona incurre en la falta de estar trabajando con la laptop conectada al tomacorriente. Si la laptop tiene carga en su batería, ahí lo que está haciendo es perjudicar, o sea, afectando la vida útil de esa batería. Y a veces hay personas que desconocen eso. Yo la mantengo ahí para que no se me cargue, no se me acabe la batería en ningún momento. No, lo que está haciendo es recargar el equipo. La batería se está poniendo, la está debilitando. Entonces hay otros aspectos también que hay que ver con las laptops, pues ellas tienen sus pequeñas desventajas. La de porque se puede llevar a todos lados, pero la de escritorio yo no la cambio. Y entonces yo tenía una anterior, y ahí también uno tiene que ver los componentes internos a la hora de comprar un equipo, el procesador, la memoria RAM, la tarjeta madre, qué tipo de tarjeta madre, y todo que sea expandible a futuro. Una arquitectura abierta que de repente yo le puedo aumentar la memoria o puedo quitarle el procesador y colocarle un procesador de mayor velocidad. La anterior que yo tenía, que me sirve, que yo la tengo ahí, que yo veía que ya me estaba avisando, claro, la tengo que ver, tratarla, formatearla, arreglarla, y ella sirve todavía. Era un Profesor, i3, y un Intel i3. consultándole referente ahora que habla ese tema, ¿cuáles son las mejores marcas de mercado que usted habla de esos procesadores y rapidez que uno le pueda funcionar bien? Sí. Por ejemplo, yo no compro, ya te digo, yo no compro lactos así, sino, yo no estoy diciendo que las lactos no sean buenas, sí son buenas. En cuanto a los procesadores, es el procesador Intel y el procesador AMD. Y el procesador Intel, voy a hablarte del i7, que son procesadores de 8 núcleos. Y eso de cuando hablamos de núcleos es la velocidad con que ellos procesan, rapidísimo. Igual que los AMD. Los AMD, hay una versión, ¿cómo que se llama? Pues se me escapa el nombre ahora mismo. Que todo eso tenemos que verlo, tomarlo en cuenta a la hora de comprar un equipo. Y a veces es mejor armarlo. Yo quiero esta tarjeta madre. Claro, eso tiene que ser con asesoramiento de un técnico que ya le diga, bueno, yo tengo este presupuesto, $600. Bueno, yo quiero solamente en el CPU, que le puede ir $500, $600. Solamente en el CPU. Hablando del CPU, la caja, pues, el case. Pero dentro de eso está la tarjeta madre con su memoria RAM, su procesador, su tarjeta gráfica, ya, todo eso de muy buena calidad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ya la pantalla, eso es lo de menos, el teclado, lo importante es lo que está trabajando aquí adentro. Yo la comparación que hice de la anterior a esta es una máquina i5. Y mire cómo abre de inmediato, abre un Word, abre Excel, todo de inmediato, porque yo la compré con ese objetivo de que me sirva para trabajo y que yo esté realizando varias aplicaciones a la vez y me abra, cambie rapidito, entre, cierre, ¿ya? Ahora pues está nueva, pues también hay Profesor, que ¿qué darle marca mantenimiento. es? ¿Qué marca es? No, esa yo la compré en Joytech, el CPU solamente, pero eso viene y ellos lo amarran con el teclado y el mouse. Y eso me salió en, creo que 450 por ahí, 480, más o menos, me salió. Pero era un procesador de 4.9 GHz. Buenísimo. Los procesadores, o sea, ya no podemos estar usando procesadores de 2.1, 2, no,
no trabajan con la velocidad que nosotros queremos. ¿Ya? Y la memoria RAM también. 8 GB de memoria RAM tiene. Expandible hasta 64. Y yo, bueno, hasta ahí, ya voy a dejar ahí, pero primeramente, ya después yo quiero comprar otra memoria más, otra memoria de 8 de RAM, entonces 8 GB, entonces se la puedo agregar. Y todo eso va en mejora del equipo, cómo realiza el trabajo. Sí, vamos a continuar, muchachos. Profesor, disculpe, repítame dónde es que tengo que buscar archivo. Archivo, opciones, Ajá, archivo, opciones. opciones, sí. En la Ajá, parte de y abajo, opciones. Después aquí, datos. datos, archivo, opciones. Uy, ¿dónde está Opciones eso? está ahí, opciones Ah, está ok, abajo. abajo, abajo. Y De entonces ahí me voy datos, entonces a datos. ujú, datos de esa ventana que se abrió. Sí, sí, sí. Ya. Y sí, Y ¿y entonces qué es lo que? ahí hay un grupo de opciones que dice mostrar los asistentes para importación de datos heredados. Ay, a la vida, ¿dónde está eso? No. Eso está ahí primeramente, ahí todo está en negrita. Mire que él empieza, la pestaña de datos esa que está ahí, la opción esa de datos que está ahí dice opciones de datos a la derecha. Después dice mostrar los Ajá. asistentes para importación de datos. Bueno, ahí hay una casilla que dice desde Microsoft Bueno, Query y entre paréntesis en, dice heredado. donde Ya, dice opciones de datos, abajo, viene, abajo, abajo, abajo. eh, El otro que está en negrita que dice mostrar los asistentes. ok, ok, ok. Ahí tiene que Bueno, estar el Word ese. la última casilla Ah, que sí, está ahí ahí, está. Ahí dice desde de Microsoft, Microsoft Query heredado. sí, aceptar Ahí y ya. está, Eso es ahí todo. está. La escoge y Ah, acepta. entonces sí lo tengo. No, pero yo decía era afuera, acá, que primero revisara si no estaba acá. Ya. Ah, no, no. Está ahí en toda la ruta que me dijo. Ahí está. Pero entonces Ok. hay que darle ganchito ahí. Sí, aceptar. Cuando se vaya a usar. No, ya. Tiene que hacerlo ya. Que ya. Claro, si lo vamos a usar. ¿Usted no va a usar la laptop? Bueno, sí está ahí, pero no sé. Ok. Ya. Tiene que usarla. Ajá. Listo. Pero, Bueno, entonces vamos a pero ver un ejemplo. ¿Ah? digo, lo activé, pero no pasó nada. ¿Qué cosa? Digo, le dije aceptar, pero no vi Sí, no va a que hizo el pasar, cambio. no va a pasar nada, no va a pasar nada. Nada. Tiene que esperar el Ah, procedimiento que vamos a hacer. ya. Ok. Bueno, como les decía, este es un programa de Excel que nos permite importar datos externos a nuestras hojas de cálculo, lo cual nos evitará ingresar manualmente los datos provenientes de fuentes de datos externas, ya sean bases de datos corporativas o archivos de de texto o de Excel. Entonces, eh, al utilizar el Microsoft Query, nosotros podemos conectar diferentes fuentes de datos externos. Podemos seleccionar la información que necesitamos, importarla a nuestra hoja de Excel, refrescar la información automáticamente tantas veces como lo necesitemos, de manera que nuestros datos de la hoja de Excel permanezcan sincronizados con las fuentes externas. Y hablamos de tantas bases de datos, muchachos. Podemos obtener datos de diferentes fuentes, de Access, SQL, FoxPro, Excel, DBase, Paradox, Oracle, todas esas son bases de datos. Pero entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, utilizando nuestros archivos de trabajo, tenemos aquí, vamos a ver aquí, ese archivo sí no lo tengo, vamos a tener que copiarlo.
Voy a colocar aquí, en este libro, voy a colocar los siguientes campos. ID, nombre, apellido. Profesor, tiene micrófono apagado. Aquí en un segundo libro voy a colocar los campos ID nuevamente y salario. Entonces, agrego aquí 80 hasta 85. Los salarios, formatear esto. Siete. Yo quiero consolidar lo siguiente. El libro 1, que lo tengo aquí, tiene los campos ID, nombre y apellido del empleado. Y en el libro 2 yo tengo el ID nuevamente y el campo salario. Yo quiero realizar una consolidación utilizando Microsoft Query que me muestre, que me presente esa consolidación donde aparezca el ID del empleado, su nombre, apellido y salario. ¿Puedo ver los salarios? Son dos libros bastante sencillos, porque no necesitamos poner algo complejo para explicar esto. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el procedimiento? Tengo los dos libros para poder trabajar con la consolidación utilizando el programa de Microsoft Query. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este orden? ¿Ya copiaron el salario? Los que están utilizando el computador. No, profesor.
¿Ha terminado? Listo. Ok, vamos a continuar. Ya tenemos los dos libros. Ya saben la consolidación que yo deseo. Yo deseo una consolidación donde me muestre el ID del empleado, o sea, el código del empleado, su nombre, apellido y salario. Pero el salario está en el libro 2. El procedimiento para esto es el siguiente. Primero, el libro 1 que tenemos aquí, tenemos que seleccionar primero, tenemos que seleccionar todo el rango de los datos que tenemos ahí. Y al seleccionar todo ese rango, nosotros tenemos que asignarle un nombre. Se puede decir a esa tabla, porque esa es una tabla. Cuando lo seleccionamos, así, nosotros hacemos clic en el cuadro de nombres, aquí arribita, en cuadro de nombres. Y vamos a colocarle el nombre empleado. Empleados. Vamos a ponerle empleados. Ahí está. Empleados. Y pulso Enter. Ya yo estoy asignando esa tabla con el nombre empleados. Entonces, ahora yo puedo guardar este libro porque ya le asigné el nombre al rango. El nombre de la tabla se llama empleados. Voy a guardarlo y para no tener que buscar la información, digamos, en una carpeta dentro de mi memoria USB, lo voy a colocar en el escritorio. Usted lo puede colocar donde usted desea, en la memoria USB, donde usted quiera. Entonces yo voy a guardar, hacer clic en guardar, examinar, y lo voy a guardar así mismo con el nombre, el libro 1. Lo voy a guardar en el escritorio. Escritorio, libro 1. Guardar. Listo. Y lo puedo cerrar. El libro 2 hago lo mismo. Selecciono el rango y en el cuadro de nombre le voy a colocar el nombre salarios. Porque eso es lo que contiene. Salarios, presiono Enter. Y voy a guardar el libro. Guardarlo, examinar en el escritorio. Lo voy a guardar así con el nombre libro 2. Y lo puedo cerrar. Algo importante aquí es que ustedes observan que libro 1 y libro 2 tienen un campo en común, que es el ID. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo estamos trabajando como tablas. O sea, nosotros estamos viendo aquí algo de conceptos de base de datos, donde nosotros vamos a relacionar una tabla con otra. Y para buscar información de una tabla en la otra, tiene que haber una llave. Cuando nosotros vamos a realizar nuestros pagos, digamos, de algún servicio de IDAN, de teléfonos, en esos de pago, en todos esos localcitos que hay dentro de supermercados, entonces usted a veces lo que le solicitan es su número de cédula, ingresan su número de cédula y ahí aparece toda la información suya con respecto a su contrato. Todo, cuánto debe, su saldo, todo aparece. Entonces, ¿cómo están accesando a esa base de datos? Con su cédula, que es única, porque nadie tiene la cédula igual a otra persona. Imagínense.
Es que esa es la llave para ingresar a la base de datos y buscar la información. Pero eso es transparente a nosotros. Eso lo vemos en un curso de base de datos. Ahí sí vemos eso, donde tenemos que trabajar y crear nuestras propias tablas para establecer entonces las consultas, los formularios, los informes, generar todo eso. Ya tenemos eso. Los libros guardados y dentro de cada libro asignamos al rango el nombre de la tabla de empleados y la tabla salario. Entonces voy a realizar la consolidación utilizando el programa de Microsoft Word. Miren que yo lo cerré, ahí están los libros. Voy a abrir Excel. Abro Excel. Como ya activé el programa de Microsoft Word con el procedimiento que les indiqué, archivos, opciones, datos, y bueno, y ahí lo activamos. Nosotros tenemos solamente que entrar al programa. Así que nos vamos a datos, nos vamos a obtener datos, obtener datos. Eso es un libro nuevo, ¿cierto? Sí, un libro nuevo. Ahí es donde va a aparecer la consolidación. Datos, obtener datos, asistentes heredados, haciendo la aclaración aquí que para otras versiones inferiores de Excel, usted encuentra la herramienta de Microsoft Query aquí de otras fuentes. De la aclaración, ok. Asistentes heredados, y tenemos, y vamos a hacer clic en desde Microsoft Query. Y me va a aparecer esta ventanita. ¿Están observando? Okay. Aquí dice elegir el origen de los datos. Dice DBase File, o sea, una base de datos de DBase, Excel Files, Microsoft Access. ¿En dónde están nuestros datos? ¿En cuál de esas tres están nuestros datos? Pregunto. Debe ser Excel, ¿no? Excel Files. Así que ustedes tienen que coger Excel Files. Cuando ustedes seleccionan Excel Files, ustedes hacen clic en aceptar. Ok. Nos aparece esta ventanita que la podemos mover para acá. Yo la estoy señalando en la barra de título y la muevo hacia acá, manteniendo presionado el botón izquierdo. Y fíjense la animación que aparece aquí en el medio. Entonces se está transfiriendo, dice conectando al origen de datos. Entonces aquí, en esta pequeña ventana que dice seleccionar libros, yo tengo que buscar los libros que yo voy a consolidar. Y esos libros están en el escritorio. Pero si tuvieran en una unidad, usted los busca. Por ejemplo, aquí me aparece unidad C. Pero si yo quiero buscar otra unidad, buscaría en la D. Pero yo en la D no tengo nada. Así que yo me mantengo ahí en la C, en la C, porque yo los tengo dentro del escritorio. Entonces, en la parte de arriba, en este recuadro, dice directorios y finita. Y nosotros vamos a buscar aquí el escritorio. Voy a hacer clic aquí en User para ver. No. En disco local. Hago doble clic. Esto está en Users. Aquí. Aquí lo estoy buscando. Hice doble clic en disco local, después hice doble clic en User y después hice doble clic aquí en la carpeta que dice Prof D. Y aquí encontré Desktop, que es escritorio. Puede ser que usted lo tenga más visible. Entonces cojo Desktop. Aquí, doble clic en Desktop. Y al hacer doble clic en Desktop, mira que aquí están los fundamentos de lo que es sistema operativo. Y miren que esto viene como en una forma de cascada. Usted entró primero al disco local, después entró a Users y después entré a la carpeta que dice Prof D. Y después entré a la carpeta que dice Desktop, que significa escritorio. Y entonces aquí a la izquierda tengo los dos libros. Yo puedo seleccionar cualquiera de los dos libros, pero no los dos. Solamente uno de los dos libros. O de los tres o de los cuatro que tenga, no sé.
Entonces voy a seleccionar el libro 1. Cuando selecciono libro 1, voy a aceptar. Y me va a aparecer esta ventana. Dice asistente para consultas. Dice aquí, ¿qué columnas de datos desea incluir en la consulta? Tablas y consultas disponibles. Si ustedes observan, aquí aparece la tabla de empleados. Y al lado izquierdo de ella aparece un símbolo de más. Si yo hago clic en ese símbolo de más, cada vez que ustedes vean un símbolo de más, es que dentro de en este caso, de esta tabla, hay campos. Si yo hago clic en el símbolo de más, me aparecen los campos que contiene la tabla de empleados, que es el ID, el nombre y el apellido. Entonces, si yo solamente quisiera incluir para mi consolidación el nombre del empleado, digamos, un ejemplo, el nombre del empleado, yo hago clic en el nombre del empleado y aquí en el medio hay unos botones que parece el símbolo de mayor que y menor que. ¿Ya? ¿Lo están observando? Bueno. Yo haría clic en el símbolo de mayor que para que el campo nombre pase acá al área de columnas en consulta. Pero como en este caso yo quiero los tres, el ID, el nombre y el apellido, no tengo que seleccionarlo uno por uno, sino que estando aquí en empleados, yo hago clic en el símbolo de mayor para que pase todo allá a la derecha. Y ahí está. Me aparecen los tres campos. ¿Ya? Entonces ahora hago clic en siguiente. Aquí en siguiente me dice que si yo deseo filtrar los datos para especificar quiero hacer algún tipo de filtro por alguno de los campos. Si quiero hacer un filtro por el código de cliente o por el nombre, por el... No, yo no quiero filtro. Siguiente. Después nos dice que si queremos ordenar los datos a la hora de consolidar. Si quiero ordenarlo por nombre o por apellido o por código de empleado. Digamos que lo quiero ordenar por nombre. Vamos a hacer ese. Y que abrimos aquí donde dice ordenar por y escojo nombre. Ascendente o descendente, voy a dejarlo así ascendente. Y tengo para ordenarlo por otro campo. Pero como son tres campos, solamente eso no vale la pena. Ahí, nombre. Siguiente. Aquí, en este paso, que es el último, dice asistente para consulta finalizar. ¿Qué desea hacer a continuación? ¿Devolver datos a Microsoft Excel? No, porque no hemos terminado. Tenemos que seleccionar la segunda opción que dice ver datos o modificar la consulta en Microsoft Query. Ver datos o modificar consulta en Microsoft Query. Escojo esa opción y hago clic en finalizar. Al hacer clic en finalizar me va a aparecer esto. Miren, esto es un procedimiento. Ahí está. Me aparece esta ventana. Esto me recuerda a la programación que hacía. Aquí, entonces, empleados. Aquí está la tabla de empleados con los campos apellidos, ID y nombre. Ahora cuando nosotros realicemos el siguiente procedimiento, ustedes van a ver que estas tablas le van a aparecer de la siguiente manera. Apellido, punto, empleados. ID, puntos, empleados. Nombre, puntos, empleados. ¿Por qué? Porque pertenecen a la tabla empleados. Ahí tengo, y miren que le está mostrando aquí los códigos, le está mostrando el nombre y le está mostrando los apellidos. Pero acuérdense que nosotros tenemos que buscar el salario en la tabla que lleva ese nombre. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Hacer clic en el menú tabla, que está aquí, tabla, y escogemos agregar tablas. En agregar tablas, nos aparece empleados nada más y no nos aparece salario. ¿Por qué? Porque tenemos que indicarle dónde está salario, que sería aquí. Aquí abajo, esta ventana que dice agregar tabla, dice libro, dice disco local, use prof, desktop, libro 1. Tenemos que abrir aquí y escogemos entonces el libro 2, porque el libro 2
al escoger el libro 2, miren, ¿ve? Salario de una vez. Salario. Agregar. Ya. Y una vez que la agregamos acá, cerramos esta ventanita. Y podemos mover la tabla aquí. Donde usted quiera, la puede mover. Ok. Ahí están todo combinado. Miren. Y duplicado alguna información. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer la relación. ¿Cómo yo voy a buscar el salario de empleado? ¿Qué campo voy a utilizar para buscar el salario del empleado? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería ese campo llave que me va a permitir ir a buscar a la tabla de salarios el salario de cada empleado? ¿Cuál es el campo? ¿Eh? Ahí lo están observando. Salario, Sería profesor. el ID, profesor. Sería el ID. Porque acuérdate que cada empleado tiene un código distinto. Juan Pérez tiene el código 01. Rogelio Torres no puede tener 01. Tiene que tener otro código. Y entonces eso es lo que lo hace único. Entonces, ambas tablas tenían que tener un campo en común. Este campo, ¿cuál es el campo en común? El ID. Y con el ID, esa es la llave para entrar a la tabla salarios y buscar el salario u otro campo que nosotros necesitáramos. Pero ahí solamente está el salario. Puede ser que también estuviera su cargo, tuvieran, ¿qué le puedo decir? Otros datos personales, lugar de trabajo y así. Bueno, entonces aquí tenemos que establecer la relación entre los campos llaves, que es el ID. ¿Cómo se establece eso? Nos vamos a tabla y hacemos clic en la opción que dice uniones. Y aquí en uniones, en esta ventana que me aparece de uniones, fíjense a la izquierda, dice empleados apellido, punto apellido. Eso es lo que le decía anteriormente, que le iba a aparecer empleados apellido, 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 apellido empleados, ID empleados. Bueno, usted va a abrir aquí y usted va a escoger empleados ID. ID, porque de la tabla de empleados yo voy a escoger el campo ID. Debe ser igual, aquí está el operador, debe ser igual. A la derecha dice la tabla salarios ID. Tengo que abrir aquí y escoger empleados ID, porque él va a buscar con este ID que está aquí en la tabla de empleados, va a entrar a la tabla de salario, buscar el ID para extraer la información. Ahí está, empleados ID igual a empleado ID. Agregar. Si la relación está mal, él la va a rechazar. Agregar. Dice, se necesitan 2 muestras de la tabla para crear una unión automática. ¿Lo vieron? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver. Tengo aquí empleados, punto apellido, empleados ID, empleados nombres, salarios ID, salarios. Y acá tengo empleados apellidos, empleados ID, empleados nombres, salarios ID, salario. ¿Qué tendríamos que seleccionar? Salario ID. Acá, ¿qué tendríamos que seleccionar? Primero empezando acá. No le escuché. No, que qué campo, porque esto me está enviando. Yo estoy relacionando empleados ID igual empleados ID. Si la relación está bien, él me establece una línea aquí del campo ID de empleados al campo ID de salario. Él me la establece de una vez. Pero si no, me envía un mensaje, que fue el caso este que me está saliendo aquí. Entonces, se necesitan 2 muestras de la tabla
para crear una unión automática. O sea que no me puede, esa no me está funcionando. ¿Qué tendría que seleccionar aquí? Sería salario ID, profesor, ¿Por qué? por decir que el ID es único de cada empleado, ¿no? Y Y el acá a la salario, derecha, ¿qué cuál? ¿Y acá? ¿ah? ¿Y acá qué voy a ¿A dónde? seleccionar? Igual, ¿Qué seleccionaría acá? lo mismo, profesor, ¿no? ¿Qué dicen los demás? Opinen, opinen. Porque yo ¿No digo sería la porque unión de los nombres de, ¿Ah? las tiene que ser uniones igual de al los mismo. nombres de cada libro? Es que no sé. Una sola persona. A ver. Opino yo que serán los nombres de las uniones de los dos libros. Uno que era salario y el otro que era ID. No, ID, acuérdate que es el campo. Los nombres de las tablas son empleados y salarios. Dice que acá a la izquierda salarios ID y acá ¿qué selecciono? La tabla de la izquierda aquí es empleado, que es esta de aquí, por eso que te dice izquierda, la izquierda, esta aquí, esta. La tabla de la derecha es esta. Entonces, ¿cómo yo extraigo el salario de aquí, de la tabla de salarios, para mi consulta? Tengo que seleccionar empleados ID. Aquí. Tengo que tomar este campo de empleados ID, el ID, para poder entrar acá. ¿Y qué voy a extraer acá? Salarios ID. Eso lo puedo extraer de allá. Entonces, agregar. Ahí está. De una vez me estableció la unión. Mírenla, la línea que se va del campo ID de empleados a de salario. Ya si me hizo eso, cierro. Y aquí está la relación. Vamos a moverlo. Yo muevo esta tabla hacia acá y míreme, por más que la mueva, está amarrada, está vinculada a esta unión. Se elimina. Ahí está. Entonces yo dije que la consolidación quería el ID, el nombre, el apellido y el salario. Los 4 campos. Entonces aquí tenemos el ID, tenemos el nombre, el apellido y me falta entonces aquí el salario. Abro aquí, estoy haciendo clic en esta columna, abro aquí en la lista desplegable y entonces voy a seleccionar ¿qué? ¿Cuál seleccionaría? Ahí me aparece empleados a punto apellido, empleados punto ID, empleados punto nombre, salarios punto ID, salarios punto salario. ¿Qué seleccionaría? Salarios punto salarios. Ahí está. Y ahí entonces tengo mi consolidación, donde me está mostrando el ID, el nombre, apellido, el nombre, el apellido y el salario de cada uno. Ahora el paso final, ¿cuál sería? Archivo y devolver datos a Microsoft Excel. Archivo y me voy a la última opción que dice devolver datos a Microsoft Excel. Me aparece esta ventanita. ¿Dónde desea situar los datos? Hoja de cálculo existente, sí, ahí donde me está señalando, en A1, está bien. Aceptar. Y aquí está mi consolidación. Y aquí yo puedo tener en libros con información diferente, pero algo que tiene que estar bien clarito es que tenemos que tener un campo en común entre cada libro que usted esté utilizando que me dé acceso a cada tabla para traer la información que yo necesito. Y ahí está. ID, nombre, apellido y salario.
¿Qué les parece? Y aquí nosotros, ¿qué nos podemos hacer en la ventana anterior? Lo que pasa es que no es el tema de Excel en esos momentos de entrar a consultas y formularios, nada de eso, porque no es base de datos. La clase no es de base de datos, es de consolidación. Y aquí estamos consolidando utilizando este programa. Preguntas. Todas. No, profesor, yo las tengo todas. Y no le pude seguir el paso porque mi laptop que va, este como la carrera de la tortuga de la liebre. Usted ya estaba ahí en la meta, yo todavía estaba comenzando a correr. Sí. Está muy lenta. Voy a cerrar, voy a eliminar esto. Sí. Voy a volverlo a hacer. Observen, anoten todo lo que vamos a ver. Ya yo tengo cada libro, el libro 1 y el libro 2, que tenemos que estar claros que el libro 1 es este, que contiene el código del empleado, el nombre del empleado y el apellido. Yo seleccioné esta información aquí así, el rango, la tabla, y le asigné aquí en cuadro de nombre el nombre empleados a esa tabla, la tabla empleados. Lo guardé con ese mismo nombre, el libro 1. Lo mismo hice con el libro 2. El libro 2 tenía estos dos campos, seleccioné el rango y en cuadro de nombre a la tabla le puse salario. ¿Ya? Y lo guardé. Y luego abrí el libro donde va a ir la consolidación final. Estando en este libro, comencé a realizar el procedimiento de consolidación utilizando el programa de Microsoft Query. Fui a datos, obtener datos, asistentes heredados desde Microsoft Query. Me apareció esta ventanita. Los datos origen están en Excel, así que tengo que escoger Excel Files. Aceptar. Me aparece esto, donde yo tengo que buscar la carpeta donde está uno de mis libros. Yo entonces busqué aquí, disco local, users, prof, ¿sí? Y doble clic en la carpeta del escritorio, desktop. Y aquí me aparecieron los dos libros que yo tengo en el escritorio. Si tenía más, 5 o 6 libros, todos tienen que aparecer ahí. Entonces, al aparecerme los libros, yo escojo cualquiera de los dos. Yo escogí el libro 1 y acepté. Cuando acepté, en el asistente para consultas, yo tengo que elegir los campos o columnas. Como dice que elegir columnas, pues son los campos. Pues. Yo los voy a agregar todos porque nada más como son 3, el ID, el nombre y el apellido, solamente hice clic en el botón del medio aquí, símbolo de mayor, para agregar los 3 campos. Siguiente. Me solicitaba un filtro, no voy a utilizar el filtro. Siguiente. Me solicitaba un ordenamiento, yo dije que ordenar por nombre, por ID, creo. Bueno, vamos a hacerlo por ID. Ascendente. Siguiente. ¿Qué desea hacer a continuación? Devolver los datos a Microsoft Excel. No lo podemos devolver porque todavía no hemos terminado. Tenemos que coger la opción ver datos o modificar consulta en Microsoft Query. ¿O este? Finalizar. Aparece esto, donde me aparece el primer libro que se llama Empleados. Cuando me apareció esta primera tabla de empleados, yo me dirijo ¿a dónde? Al menú tabla y escojo agregar tabla. Aquí, para poder visualizar aquí la tabla de salario, tengo que buscar aquí abajito donde dice libro, abro y la lista desplegable y escojo libro 2. Al escoger libro 2, aquí me aparece de inmediato salario. Agregar. Y cierro esta ventanita. Entonces tomo las dos tablas, las tengo aquí y las voy a relacionar.
que con el campo llave, como usted se imagine que ese ID usted es una llave, imagínese, se la va a agarrar y con esa llave usted va a abrir allá en la tabla salarios para extraer la información que usted necesita. Entonces hay que establecer una relación entre el campo ID de empleados y el campo ID de salario. Y esa relación se establece aquí en tabla. Uniones. Y entonces aquí estamos en el lado izquierdo, que es la tabla de empleados. Vamos a buscar el empleados ID. ¿Por qué empleados? Pues el nombre de la tabla es empleados y ID es el campo, es la llave. Debe ser igual a salarios ID. El ID de acá de la tabla salario, el ID de la tabla salario me va a permitir extraer, tener acceso a la misma. Porque esta tabla se llama salario y esta se llama empleado. Ya cuando establezco eso así, agregar. Y cuando yo agrego, si no me envía un mensaje como el que me estaba enviando anteriormente, ya yo cierro aquí y ya está la relación. Al tener la relación ya está listo todo. Tengo que terminar de agregar los campos que necesito. Aquí el único campo que me faltaba es el salario. No voy a agregar ID nuevamente si aquí lo tengo. Así que yo hago clic en la columna que está en blanco aquí, clic. Aparece la flechita aquí, la lista desplegable, abro y escojo salarios de la tabla de salarios. Quiero los salarios de la tabla de salarios. Entonces escojo eso. Y ya, cuando tengo eso, me voy a archivo y me voy a la última opción que dice devolver datos a Microsoft Excel. Lo quiero aquí o puedo indicarle otra posición o lo quiero en una hoja nueva, pero lo quiero ahí. ¿Sí? Aceptar. Y aquí está mi tabla, mi consolidación de mis dos libros. ¿Ya? Es sencillo, pero tienen que practicar. Con esto nosotros estaríamos terminando lo que es la consolidación de datos que se va a trabajar, que la hemos trabajado con vínculo, sin vínculo, creando tablas dinámicas previamente para después consolidar y también utilizando el asistente para tabla dinámica. Y por último, utilizando el programa de Microsoft Query. Y que se dieron cuenta que tuvimos que activarlo en archivo, opciones, porque en esta versión no nos aparece. En la versión anterior sí yo la observaba, ahí estaba fácil de una vez, pero acá no aparece. Teníamos que activar. Porque se mueven, cada versión varían, algunas cositas cambian en las versiones de... Preguntas, muchachos. Profesor, algo así viene en el parcial del viernes. ¿Cómo no? No, hombre, No. profesor, déjelo así. Sin el worry, por Profesor, quiero una favor, worry. pregunta. Dígame. Profesor, una pregunta. Cuando usted está dentro de Microsoft Word y que ya, y usted dijo como algo que va a unir los dos cuadros, esa parte puede volver a repetir, porque no la entendí cuando usted puso, dice, La unión. ajá, ¿cómo la escoge? Porque usted primero dijo que cogió empleados ID y salario ID. ¿Cómo uno sabe que debe coger empleado y salario ID? ¿O usted va a poner la opción que quiere que escojamos primero para unir? Tú tienes que determinarlo porque acuérdate que el campo llave es ID. Y entonces yo escogí empleados.id. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que la tabla se llama empleados. Y el punto, después del punto está el nombre del campo que yo estoy utilizando como llave, que es el ID. Entonces con eso yo tengo que ir ¿a qué tabla? ¿Cuál es la otra tabla? Salarios. Salario. Y entonces ahí yo tengo que extraer, tengo que ir salarios, pero tengo que coincidir con el ID. Ya, eso me va a permitir abrirla y poder extraer la información que yo necesito. Antes, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver un ejemplo y yo quiero que todos participen. Dígame. O sea que pueden ser campos diferentes. O sea, en este caso es empleado y el salario ID, pero pueden ser otros casos que uno tiene que analizar para algo diferente. Sí.
Pero Ok. siempre debe haber, ahora, la empresa te da a ti que tú soluciones y te dice, bueno, yo tengo esto, toda esta información. Vamos a poner una farmacia, código del producto, nombre del producto, proveedor, fecha de pedido, fecha de entrega. Te da todos esos campos. Y ella quiere que tú le crees una base de datos que le permita hacer una consulta, generar un formulario, un informe. Y consulta, por ejemplo, para buscar cuánto hay en stock de cada medicamento. Todo eso es con base de datos, tú lo puedes hacer. Y lo puedes hacer con la computadora conectada a la registradora, todo. Eso es una programación ahí. Tú tienes que hacer las tablas. Aquí yo le di las tablas, o sea, le di las tablas porque el libro 1 contiene los campos de la tabla 1 y el libro 2 contiene los campos de la tabla 2. Pero allá sí va a estar toda la información que ustedes tienen que hacer el análisis y decir, bueno, este campo lo voy a poner en esta tabla y este otro campo lo voy a agrupar en esta otra tabla y este otro campo en esta otra tabla. Pues puede haber 2, 3, 4, 6 tablas. Depende de qué tan grande sea lo que se desea, el sistema. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo y quiero que participen en el desarrollo del mismo. Ese ejemplo, entonces, yo se lo tendría que subir. Vamos a ver, yo lo tengo aquí. Aquí tengo, fíjense, tengo 2 hojas. La hoja factura, en que estoy aumentando el sub para que lo vean bien. Factura, los números de factura, la fecha de la factura y el cliente. Esta hoja yo la voy a pasar a un libro independiente. La tengo ahí porque era para tener toda la información ahí y después pasarla al libro. Y tengo otra hoja que va a ser un libro aparte, donde tengo la factura. ¿Por qué la factura? Pregunto, ¿por qué la factura? Pienso que la factura, porque las facturas tienen un nombre que no es repetitivo. Una factura por cada cliente. Una numeración, exacto. Perdón, Las facturas todas no son sí, iguales. una numeración. Una numeración. Cuando ustedes hacen un recibo, el número viene aquí secuencial. Ah, no, el 123, pues viene el 124. No va a haber 223. Entonces, ahí la factura sería la llave para poder accesar del libro de acá, de que contiene la factura, acá y buscar la descripción del producto, la cantidad de producto, el precio del producto, el total, lo que usted desee. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, primero voy a copiar esta información en un libro nuevo. ¿Sí? Voy a pegar. Entonces, la otra información, la hoja de ventas, también en un libro nuevo. Entonces, ya este libro que dice consolidación lo voy a cerrar, porque ya tengo la información en libros diferentes. Tengo el libro el libro 2, dice aquí, y acá el libro 1 y 2. Ahora pregunto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A ver. Ponerle un nombre a ese ¿Cómo hago eso? archivo. ¿Cómo hago eso? Al archivo. No al archivo. ¿Cómo hago eso? No es al archivo. A los datos que están allí. Pero para identificarlo. Se va a eso? identificar a donde está la identificación de ahí arribita y le pone el nombre. No. ¿Cómo hacemos tiene eso? Tiene que sombrear los datos primero.
Bueno, Primero sí, pero... selecciono los datos Ok, hay que decirle paso por paso. y después, Ok, seleccione sí, los datos. porque Seleccione después los datos. Se va a ir arribita. al cuadro de En, nombre y le colocamos en y su nombre. Vamos a le llamarle, coloca el nombre. voy a ponerle el nombre facturas para que sea fácil. Facturas. Este es el nombre que nosotros estamos Ajá, asignando a esa tabla. Entonces, ya hicimos exacto. eso, podemos guardarlo. Voy a guardar aquí. Guardar, examinar. Y para que no sea igual a los otros, voy a guardarla en el escritorio también, pero como ya tengo libro 1 y libro 2, voy a poner el libro 3 para que no sea lo mismo. Entonces, guardar. Lo cierro. Entonces, con esto, realizo lo mismo. Lo selecciono. Y aquí en cuadro de nombre le voy a asignar un nombre. Vamos a ver qué le podemos poner. Productos, pues. Vamos a ponerle productos. 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 La tabla se llama productos. Enter. Voy a cerrar aquí, guardar, y le voy a llamar libro 4. Guardar. Listo. Después, ¿qué hago? Abro la hoja nueva, profesor. Abro la hoja nueva, el libro nuevo. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos ahí? Ya me voy al Microsoft Word. Ya datos, obtener datos, asistentes heredados desde Microsoft Word. Aquí entonces, ¿qué selecciono? Profesor, no veo la ventanita esa. No se ve la pantalla, profesor, lo que está haciendo. No. Se pone a que se quede en internet. Ahí. Ahora sí, selecciona Listo. Ahí Excel está. File. Aceptar. Esperemos. Ya la aviso. Creo que eso de la velocidad fluctúa y nosotros eso es transparente, nosotros no lo vemos a veces. Nos damos cuenta cuando ya se pone demasiado lento. Es que todavía no se ha repetido. Ahora mismo parece. Ahora, aquí. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos que buscar los libros que contienen las tablas. Así que eso está aquí en el escritorio. Así que voy aquí, doble clic, desktop. Aquí. Ahí están. Aquí están los libros a la izquierda. Vamos a La esperar pantalla la tiene que se los lenta, presente a profesor. ustedes. Acá tengo un momentito. Lo que pasa es que se está acabando la hora y ya sabe. Siempre se pone así lento. Menos debería ponerse. Ya, ahí está. Ahí entonces, ¿qué hago? Le zoom a Aceptar, ese profesor. dispositivo. Selecciona un solo No. libro. Usted dijo que nada más uno. El 3 puede ser, porque, o Entonces, el ¿cuál tengo que 4, seleccionar? porque 3 o El 4. 3 o 4, correcto. Aceptar. Ok. Bueno, como yo no le he especificado qué es lo que yo quiero en la consolidación, vamos a ir haciendo ahí a medida que vemos los campos que contienen cada tabla. Aquí me está presentando la tabla facturas, pero aquí en facturas voy a desplegar para ver qué es lo que tengo. Tengo factura, que es el número, tengo la fecha, tengo el cliente. Bueno,
Digamos que yo quiero la factura, la agrego. Quiero el cliente, lo agrego. Solamente esos dos. Voy a dejar la fecha por fuera. Okay. Siguiente. No quiero filtrar nada. Siguiente. No voy a ordenar tampoco. Siguiente. Aquí, en esta pantalla, que me va a aparecer ahora, voy a seleccionar, es el último paso para consultas. Claro. Tenemos que seleccionar ver o modificar ruta en Microsoft Query. Ahí está, ahí apareció la última, porque no podemos devolver los datos Microsoft Excel porque no. Ver datos o modificar consulta en Microsoft Query. Finalizar. ¿Ah? Nos presenta esto. ¿Sí? Vamos a ver. Esperar. Aquí tenemos nuestra información. Tenemos la tabla de factura. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Irnos a tabla. Agregar tablas. Y al hacer clic en agregar tablas, tenemos que ir a la parte de abajo donde dice el libro y tenemos que seleccionar el libro 4. Abrimos ahí, seleccionamos el libro 4. ¿Está? Y nos aparece de inmediato la tabla productos. Agregar. Agregamos y cerramos. Y voy a mover productos acá. Vamos a esperar ahí. Entonces ahora, esperar ahí que se refleje. Profesor, una consulta. ¿Por qué aparece repetido varias veces por ejemplo, ahí cliente? Sí, porque sí, pero es porque se están agregando las tablas así y eso se está duplicando la información. Ah, Eso no le ok. pongo color, Dele. que lo que nos interesa es al final. Ahí tenemos las dos El tablas, resto. facturas y clientes. Ajá. Falta la otra. A ver, aquí nosotros tenemos las dos tablas. Cambiándole el tamaño para que pueda visualizar. Yo quiero una consolidación donde me muestre la factura, el cliente, la cantidad, el precio y el total. Factura, cliente, descripción, cantidad, precio y total. El producto, vamos a incluir producto también. Entonces aquí vamos a establecer la relación. Nos vamos a tabla, uniones. Y aquí en uniones, entonces, aquí es donde viene el asunto. La tabla a la izquierda, que es factura, ¿cuál tiene que seleccionar aquí a la izquierda? A ver. La tabla de factura. Ah, no puedo. ¿Qué campo voy a utilizar? Producto cantidad, producto. Ah, no, esta es la de productos. Tenemos que. Producto factura sería, profesor. La tabla de. No, acá. Aquí está nada. Dice factura cliente, factura fecha, productos cantidad, productos. Ahí están las dos. ¿Cuál tenemos que Tiene la seleccionar? pantalla tildada, Producto profesor. factura.
Yo digo que producto factura, No, profesor, no, no ahí la sé. tengo desplegada. Acuérdate que es izquierda. ¿Cuál de las dos tablas está a la izquierda? Factura. Factura. Bueno, entonces, ¿qué campo voy a seleccionar ahí? De los que tengo desplegados ahí. Factura ¿Cuál es mi cliente. campo llave? ¿Cuál es mi campo Sería llave? Factura, factura. factura. Factura es factura. Factura. Ajá. La tabla factura, el campo factura, porque ese es el campo llave. Debe ser igual acá a la derecha. ¿Cuál voy a escoger ahora? Tenemos factura cliente, factura, factura fecha, producto cantidad, producto descripción, producto factura, producto precio, Producto factura. producto total. ¿Cuál? Producto Producto factura, factura. profesor. Producto factura. Producto factura. Producto factura, producto factura. Agregar. Ahí. Ya lo estaban observando, porque factura, el cable de la tabla factura, que me va a hacer poder permitir accesar al campo factura de la tabla producto de la derecha pusimos producto factura, porque la tabla producto y el campo es factura. Tenemos que ir a la llave donde va. Ahí, listo. Se estableció la unión una vez, miren ahí está la unión. El problema, y ya lo demás, como se dice, han comido. Ya eso está. Entonces, yo quiero en mi consolidación de factura al cliente, ¿qué más le pedí? Le pedí el nombre. El nombre. El nombre del cliente, el Vamos a precio, el abrir aquí para total, la cantidad. la factura que aquí no se logra visualizar. Aquí, factura cliente. Cliente, ¿qué más? El Descripción. total, Producto, el Total. total. descripción, porque le pedía. Pero para llevar un orden, vamos No, a cantidad y precio, poner profesor. aquí. No dijo descripción. ¿No dije descripción? Productos, pero ahora no. No, no dijo. Producto, factura, producto cantidad, producto descripción, producto cantidad dije. Ahí, producto cantidad. Dijo factura, cliente, ¿Qué más? cantidad, precio y total. Entonces, ahora aquí está ordenado ahora mismo en la tabla de productos. Miren que la tabla de productos dice cantidad, descripción, factura, precio, producto. Así mismo, que aquí no se visualice todo, porque te están observando, aquí no se visualiza todo. Estoy llevando el orden que dice acá. Aquí sí que este producto cantidad, este producto descripción, este producto factura, este producto precio. El producto total es el último. Abrimos nuevamente y escogemos el último que es producto total. ¿Listo? ¿Ya? Eso es todo. Después de esto, ¿qué hacemos? Devolver datos a Microsoft Excel. Ahí en A1 lo quiero. Y ahí está mi consolidación. ¿Les parece? Si se han fijado,